Hoy hablaremos sobre el arte del Antiguo Egipto. La civilización egipcia nació alrededor del año 3000 a.C. en el norte del continente africano, a orillas del río Nilo. Su ubicación dio a los egipcios grandes recursos naturales, aprovechando las tierras para el regadío y cultivo. Además, en su territorio habían canteras de donde obtuvieron los materiales necesarios para las construcciones de sus templos y tumbas. El arte egipcio se basa profundamente en la religión y en exaltar el poder absoluto del faraón y la grandeza de su imperio. El faraón era el rey de los egipcios y el representante divino de los dioses en la tierra. Tenía un gran poder y garantizaba el orden y la justicia. Era el jefe del gobierno, el jefe del ejército y el jefe religioso. La religión egipcia era politeísta, creían en varios dioses, a los cuales solían representar con cabeza de animal y cuerpo humano. El dios más importante era Amon-Ra, dios del sol, seguido por Osiris, dios de los muertos. Los egipcios también consideraban sagrados ciertos animales, como el gato, y utilizaban amuletos que les proporcionaban protección y poderes, entre los que estaban la cruz egipcia, el amuleto más antiguo que representa la vida tanto terrenal como la eterna. El ojo de Horus, es el ojo que todo lo ve y puede, así que se usaba como protección y contra el mal de ojo. Y el escarabajo, que daba vida y poder a su dueño, simboliza el sol, la resurrección y la protección tanto en la vida como en la muerte. En la vida cotidiana, los egipcios estaban altamente influenciados por sus creencias en el más allá. Es por eso que en la arquitectura se proyectaron pensando en la eternidad, como una prolongación de la vida en la tierra. Se utilizaban materiales con gran capacidad de resistencia como adobe y piedra. Los egipcios construyeron distintos tipos de tumbas. Estaban las mastabas, que eran tumbas que tenían forma de pirámides cortadas por la parte superior. Poseían una cámara de ofrendas con la estatua del difunto y una cámara subterránea donde depositaban el sarcófago. Luego están las pirámides, que fueron reservadas para servir como morada del más allá para el faraón y su familia. Son los monumentos más importantes del antiguo imperio. Las principales pirámides fueron construidas en la localidad de Giza. Destacan por su importancia y grandeza las de Keops, Kefren y Micerino. Finalmente están los hipogeos, que se construyeron bajo tierra por miedo a los aqueos. Estos estaban lujosamente decorados y los principales se encuentran en el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Los egipcios también construyeron templos, que son construcciones religiosas que servían como un lugar de culto y reunión. Entre los más conocidos están el templo funerario de Hatshepsut, construido por órdenes de la reina Hatshepsut, quien reinó Egipto a lo largo de 20 años y fue considerada la primera mujer en ocupar la posición del faraón. Está también el templo de Karnak, que fue el complejo religioso más importante del antiguo Egipto y está dedicado al dios Amón. Cuenta la historia que Amón salía de su morada en el templo de Karnak hasta el río donde navegaba hacia la morada de su mujer, la diosa Mut, que estaba en el templo de Luxor. Su unión dio como resultado al dios Khonsu y la prosperidad de las cosechas de Egipto. El camino de vuelta era terrestre por una avenida de esfinges con cabeza de carnero que conectaban ambos templos. En el complejo de Abu Simbel tenemos dos increíbles templos excavados en roca, uno de ellos dedicado a Ramsés II y el otro a Nefertari, su primera esposa. Sobre la escultura egipcia podemos decir que era convencional y estaba regido por 4 reglas. La primera, la frontalidad. La escultura se realizaba para hacer solo miradas de frente. La segunda, simetría. Si trazas una línea vertical por el medio, verás que las dos mitades son iguales. La tercera, hieratismo. Buscaban la rigidez y la falta de expresividad. La cuarta, jerarquía. El tamaño de la escultura debía estar de acuerdo con el rango social y religioso del retratado. Las esculturas fueron talladas en diversos materiales, desde madera hasta las piedras más duras y lujosas como el granito, basalto, entre otras. Metales nobles como el oro también fueron usados. Entre las esculturas podemos ver a las esfinges, que eran símbolo de la realeza, ya que representaban la fuerza y el poder y la vida después de la muerte. Por ese motivo aparecen en muchas tumbas y templos. La mayor y una de las más antiguas representaciones escultóricas es la Gran Esfinge, que se encuentra en Giza, que se cree que fue creada como parte del complejo funerario de Kefren con la finalidad de convertirse en el guardián de su tumba. Ahora hablemos sobre la pintura. En la pintura, como en el resto del arte, los egipcios supieron crear un estilo propio que se conservaría a lo largo de toda su historia.
La pintura del antiguo Egipto fue sobre todo simbólica, funeraria y religiosa. Sus destrezas artísticas abarcaron procedimientos como el fresco, la témpera, el encerado y el esmalte en joyas. Ellos disolvían pigmentos naturales extraídos de tierras de diferentes colores. Utilizaban 6 colores que se obtenían de diferentes materiales: el negro del carbón, el blanco de la cal o el yeso, el amarillo y el rojo del ocre natural del desierto, el verde de la malaquita y el azul del lápiz lazuli. Los colores eran vivos y planos, sin mezclas ni sombras. Como se puede apreciar, las pinturas egipcias carecen de movimiento. Las representaciones se hacían vistas de frente, aunque en el caso de la figura humana, la cabeza, los brazos y las piernas se representaban de perfil, mientras que el tronco y los ojos se dibujaban de frente. Las figuras humanas se pintaban idealizadas y siempre jóvenes. Se diferencia la figura femenina de la masculina con el uso del color. En sus templos se aprecian pinturas de sucesos históricos, donde se narraban las batallas y hechos importantes en la vida del faraón. Gracias a estas pinturas podemos conocer más de la historia de Egipto. También en edificios y tumbas civiles se mostraban escenas de la vida cotidiana, lo que nos enseña sobre sus costumbres y cómo era la flora y fauna de esta civilización. En las tumbas podemos encontrar sobre todo escenas funerarias representadas con el fin de ayudar al difunto en su tránsito hacia el más allá. En estas pinturas se aprecia la representación de dioses, las posesiones del difunto para el más allá y textos jeroglíficos, que fue el sistema de escritura utilizado por los antiguos egipcios. Y ese fue el breve resumen de la gran historia del arte egipcio. Espero que hayan aprendido un poco más. Hasta luego.